Los autómatas, los muñecos, los juguetes nos generan un afecto, un cariño especial, que llega incluso a convertirse en nuestro otro yo, porque desde niños hay como un deseo de que tenga su propia vida. Objetos que han sido creados para generar amor, felicidad, pero que algunos de ellos encierran turbulentas historias. Muchas leyendas de almas de algunos niños que parecen quedar impregnadas, guardadas, sujetas, como si estuviesen duplicadas hacia estos juguetes. Las miradas muertas desde los estantes de los dormitorios, pero que en ocasiones pueden tener su propia vida. Noche de muñecos malditos. Comienza Abismo. It's tickle time! Cuando hablamos de muñecos, no solamente tenemos que hacer referencia al juguete clásico que nosotros conocemos, sino que los muñecos ya vienen de una época muy antigua. Hasta el siglo XV no se empiezan a comercializar, pero desde la época de las cavernas, épocas neolíticas, es cuando aparecen, incluso anteriores, es cuando aparecen esa serie como de una especie de ídolos labrados en hueso, en piedra. Muchas veces aparecen esas formas antropomórficas, humanas, dentro de las tumbas de los niños, como un acompañamiento espiritual hacia el más allá. Entonces los juguetes también servían para acompañar los momentos de muerte. Si nosotros queremos hablar de los juguetes más primitivos que encontramos en el mundo, nos tenemos que ir hasta el año 1983, durante la construcción de una autopista en el desierto de Amán, en Jordania, y de pronto los arqueólogos, en una excavación, se encuentran como una especie de cubo dentro de un pozo de 2,5 metros y empiezan a encontrar diferentes objetos, que son muñecos. Posiblemente los muñecos más antiguos de la historia, es lo que se conocen como los muñecos de Ain Gazal. Tienen 9.500 años, son de la época del Neolítico, y allí aparecen unas figuras antropomórficas de yeso, algunas de ellas con 2 cabezas, con una altura de hasta 1 metro para permanecer de pie, y se encuentran un total de 15 estatuillas en ese escondrijo subterráneo. Y es muy interesante porque hay una diferencia de 200 años entre la primera hasta la última. Todos aparecen con los ojos abiertos, perfilados, con los iris teñidos con betún de Judea. Aparecen hombres, niños, mujeres, y no se sabe si son familias o si son dioses. Pero desde luego hay algo muy importante, y es que el poblado fue exterminado antes de que huyesen. Y lo único que dejaron perfectamente guardado fueron estos muñecos, fueron estas pequeñas estatuillas, que no sabemos su uso, pero desde luego yo estoy convencido de que llevan algún mensaje dentro de ellas. Antes hemos hablado casi de autómatas. Realmente estos juguetes que se encuentran, pues tenían incluso, se sabe que podían tener pelo natural y tenían los brazos y diferentes zonas del cuerpo móviles. Así que hablemos de juguetes. Muy buenas noches, Silvia Ladrero, ¿qué tal estás? Buenas noches. Bueno, uno de los temas que más miedo me han dado ¿Sí? de siempre, desde mi infancia. Yo veía en mi estantería, enfrente de la cama por las noches, sobre todo los peluches, que como tienen esos ojos tan negros, ¿no?, tan redondos, Ujú. los veía mirándome y se me pasaba por la cabeza de todo. Es algo que me, ¿Aún guardas me los mueve por dentro. muñecos de Tengo tu todo, infancia? tengo todo. ¿Sí? Ujú. Fíjate, yo no creo que no guardo ninguno. Yo me acuerdo que tenía un gran oso, casi igual de grande que yo. Pero es verdad que había una dualidad donde le hablabas y era como tu mejor amigo. Es muy curioso, esto de los juguetes. Es muy inquietante. Inquietante. Pues para hablar también sobre estas historias inquietantes, tenemos a Mr. Krell Danny Grass. ¿Qué tal estás? Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Silvia. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Encantado de estar aquí un día más para hablar de un tema, como bien habéis dicho ya, bastante inquietante, que son los muñecos, ¿no? Como bien has nombrado también con esa dualidad, ¿no? Como que procesan esa inocencia, Ujú. pero a la vez, como ya dicen los expertos, ese rostro, en algunos casos humano,
inerte te genera ese miedo, ¿no? Ese terror, esa pediofobia, ese miedo a los muñecos que mucha gente sufre. Un tema bastante recurrente en cuanto al misterio y al cine también, pero que no deja de ser sorprendente en algunos de los casos. Fíjate, has dicho esos rostros, ¿no? Como tienen. De esos juguetes antiguos que hemos hablado, en la zona de Jericó aparecieron unas cabezas que contenían dentro cráneos. Y esos cráneos eran como antiguos autómatas de yeso, pero con un cráneo real en el interior y se iban moviendo. Entonces, es muy interesante, este mundo de los juguetes, pero os voy a contar una historia. Bueno, algo que me ha pasado real. Esta mañana he subido a dejar unas cosas de Abismo en el trastero de la oficina. Y no sé por qué, me ha dado porque había guardada una caja con muñecos. Con muñecos, digo, pues yo creo que tengo una caja con muñecos antiguos aquí. Y de pronto el trastero no tiene luz, iba yo con la linterna del móvil, y veo una caja de cartón, la tengo aquí, que pone muñecos, muñecas. Y claro, la abro y no me acordaba en absoluto de que esto lo tenía. Y aparecen unos muñecos que... Además, perdona, hay como un remitente ahí, ¿no? Hay un remitente. Hay un remitente que me ha costado dar con él. He removido media familia para saber quién era. Y estos muñecos fueron regalados a la abuela de mi madre. Es decir, tienen más de 100 años estos muñecos. Y aparecen... voy a cogerlos para que se puedan ver. Porque son hasta inquietantes. El rostro de esta niña, que es articulada, se le mueven los brazos. La cabeza, pues no lo sé, tiene pelo natural, con su vestidito, un vestido rosa, con unas flores que vienen bordadas, con, bueno, luego tiene un perfilado aquí azulado, y el pelo, fíjate cómo están las ondas hechas. Es rubio, ella con los ojos azules. Guárdalo, que voy a coger yo No sé a si su me atrevo. acompañante. Sí, no pasa nada. Pesa, ¿eh? Pesa bastante. Pesa. Y luego aparece aquí un muñeco, un tipo cowboy. Dani, ¿qué opinas de esto? Porque tienen pelo natural de verdad, ¿eh? Mira, Es alucinante. Lo primero que tengo que decir es que hay un concepto, ¿no?, que todos aprendimos hace un tiempo, ¿no?, que es el realismo mágico, ¿vale? Y yo creo que es que está el exponente de un nuevo concepto que no sé si existe, pero deberíamos acuñarlo, que es Nacho Navarro, y es el surrealismo mágico. O sea, solo tú puedes intentar hacer un programa de muñecos, subir al desván o al trastero y encontrarte unos puñeteros muñecos de hace 100 años. O sea, es que es Y sin surrealista. querer buscarlos, ¿eh? O sea, que ha aparecido sí. la caja como si te lo hubieran puesto ahí. Pero mira la Claro, camisa, claro, es el que detalle que no tiene el tiene vaquero, sentido. que es alucinante de cómo está trabajado. Tienen un poquito de tierra, no, pero están muy bien Hombre, conservados. desenterrados no han sido, creo, ¿eh? Bueno, mira, claro, tierra. el impacto cuando lo he visto con la linterna del móvil, siempre que hablamos de juguetes o de muñecos, me pasa algo. El otro día Dani me recordó, me dice, oye, si hiciste un programa en Milenio Live que era sobre muñecos o juguetes rotos, no me acuerdo, creo que fue el día que falleció Chicho Ibáñez Serrador, y me acuerdo que estaba en un sitio que no tenía nada que ver con los muñecos y subía a un ático, a una buhardilla que no había subido nadie en muchísimos años y estaba repleta de muñecos. Hoy he ido a hacer un programa de muñecos y han aparecido los muñecos antiguos. A Silvia le encanta. Habrá que ponerles nombre. Es que me sorprende el nivel de detalle, el lujo de las ropas, porque estoy segura que muchas niñas de esta época nunca jamás podrían tener un vestido como este, Claro. de esta muñeca. Es Bueno, son inquietante completamente además articulados, ¿eh? cómo miran, ¿no? Tienen unas miradas que, aunque en este caso están pintadas, ese también, ¿verdad? Este está un poco enfermizo. Tiene los ojos así un poco los cristalinos amarillentos. Pero tienen un gesto que parece que te están hablando. Sí. Y Se, es se que- está, se está cayendo pelo sí, de ellos. Sí, Son muy humanos, sí. Sí. Es algo que provoca esa inquietud. Oye, ¿la gente les puede bautizar? A ver Sí. qué nombres se Yo eligen a para uno ellos. lo llamaría Jaime, ¿eh? Y Jaimito. que hoy nos falta aquí. Jaimito y Silvita.
Bueno. Y los dejamos en las estanterías. Yo los dejaría aquí ya en los estudios. Sí, ¿Qué no, opinas, sí, no. Silvia? ¿De dejarlos aquí? Bien, será una forma de afrontar el miedo Bien. irracional. Voy a volverlos a dejar a en los su sitio. muñecos. Dani, historias de muñecos. Historias de muñecos. La verdad es que documentándome un poco para el programa, me he podido dar cuenta de una cosa. Hay múltiples historias de muñecos, muchas, pero todas tienen siempre el mismo patrón en común, ¿no? Es como que se utiliza a los muñecos como si fuera un recipiente para algo, ¿no? Ya beben de las historias del vudú, Ujú. de la magia negra, y siempre volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, a ver, está el típico caso trillado de Annabelle, por ejemplo, ¿no? Sí, Ese es bueno. como el estandarte, el abanderado de los muñecos malditos, ¿no? Pero sí que es cierto que todos tienen eso en común. Todos también tienen en común que son muñecos, ahora hablaremos de algunos, ¿no? En concreto, pero que son muñecos que cuando nadie los mira se mueven, que son muñecos que producen voces, ruidos, golpes. O sea, hay un común patrón, ¿no? En todo esto, en todo el tema de los muñecos malditos, que se repite. Supongo que, a ver, también basándonos en que son muñecos, o sea, poco más pueden hacer, ¿no? Que caminar y hacer algún ruido. Hay algunos que dicen que hablan o que lloran como niñas, porque albergan el espíritu de alguna niña en su interior. Pero sí que es cierto que el tema de los muñecos malditos es, como he dicho antes, muy recurrente y con unos patrones muy fijos que se van cumpliendo, ¿no? Ya sea el patrón de Annabelle, la muñeca maldita, Robert, del que después nos hablarás, Sí. Amanda, Mandy, Leta, Harold. Harold es un muñeco Ujú. bastante feo, por cierto, la verdad, para mi gusto, ¿no? Creo que de porcelana, que dicen que alberga un montón de voces diferentes en su interior, claro, los que lo escuchan. A mí hay algo que siempre me escama de todo esto, y es que con la de cosas que se dicen de los muñecos no tenemos grabaciones de los muñecos moviéndose, tampoco, ¿no? De las voces, o sea, siempre está todo como muy en la neblina. No lo sé, no sé qué pensáis vosotros. O sea, yo pienso que el tema de los muñecos es, sí, cuanto menos para cogerlo con pinzas, ¿eh? Bueno, para cogerlo con pinzas, se han empezado a caer aquí varios papelillos. Antes no dejó de Bueno. funcionar desde que hemos desempolvado estos muñecos, pero Sí. al final estás con objetos que han recibido tal cantidad de cariño, tal cantidad de afecto, que es como que algo tendría que contagiarse. Y eso es una creencia. Es una creencia que es lo que se conoce como la magia simpática o la magia Ujú. empática, que realmente es una creencia que hay de que lo similar produce lo similar. Es decir, que alguien que ha estado con un contacto importante con ese objeto, cuando se separa, ese objeto tiene algo similar que es esa persona. Y puede haber una dualidad de alma, puede haber una dualidad de persona. Entonces, esa magia, ese tipo de magia que nosotros no tenemos por qué hechizar ni invocar, simplemente que se contagia hacia ese elemento, hacia ese objeto, y más un muñeco que tantas conversaciones has tenido con él, yo creo que la gente ahora en casa pues podrá estar buscando, seguro que tiene sus muñecos, tiene alguno guardado de esos antiguos, pues ese cariño que tú le tienes, eso se tiene que contagiar. Y si hay no lo sé, una muerte rápida, violenta, inesperada cuando eres niño, muchas veces se queda eso contagiado en los muñecos. Y es lo que ha ocurrido tantas veces, de que esos muñecos, los niños han fallecido con los muñecos abrazados, incluso las madres querían enterrarlos con los propios juguetes, con sus muñecos. En las obras, por ejemplo, de los grandes palacios que hay de la Edad Media, aparecen nichos, agujeros en las paredes, tapiados, que cuando se abren son los juguetes de los niños que han fallecido. Los niños son enterrados, pero los juguetes también. Los juguetes son guardados y se quedan completamente tapiados, o para no tener acceso o para que ellos no tengan vida. No está claro porque nadie nos lo ha contado. Silvia. Creo que les damos mucho significado también nosotros mismos, ¿no? En nuestra mente, obvio, mucho más cuando somos pequeños. Recuerdo que en casa de mi abuela, en Egea de los Caballeros, había una muñeca que estaba detrás del piano, estaba allí guardada con un plástico y estaba como haciendo esquina también al lado de una cortina. Claro, esa muñeca, en la época en la que yo la recuerdo, era de mi tamaño. Si hoy en día la viese
podría pensar que es una muñeca preciosa, pero en aquel momento, que además tenía esa tez tan pálida, porque las muñecas antiguas eran como muy victorianas, ¿no? mediría 1 metro y algo, la muñeca de mi abuela. Además tenía los ojos articulados. Cada movimiento o cada vibración yo veía que se movían a través del plástico. Wow. El miedo es tan irracional que lo recordaré siempre y yo creo que eso me ha marcado con esto. ¿Cómo decís que se llama esta fobia a los juguetes? Pediofobia. Pediofobia, exacto. A los muñecos, a los juguetes, a los muñecos en general, sí. Después está la automatomafobia o no sé qué, que también que es a los autómatas, que también tienen lo suyo, ¿no? Pero sí, la pediofobia es el miedo a los muñecos. Y yo entiendo que entran dentro de ese género, pues todo tipo de muñecos con rasgos humanos. Claro, Bueno, y también ese género es muy importante lo que estamos diciendo porque generan tanto miedo que han sido trasladados al cine y se ha ido Correcto. atrás el mundo fantasmal para absorber el mundo del muñeco. Porque a la gente le da miedo el muñeco. Claro. Estaba recordando, ahora que habéis dicho lo de la apariencia humana, yo creo que sí, que son los que más miedo dan, porque les podemos asignar un alma, ¿no? Quizá. Pero no sé si recordáis que hace ya unos cuantos años había unos muñecos que se llamaban Furby. Sí. Por supuesto, yo tenía uno. Caramba. ¿Teníais vosotros? No. Yo no, mi hermano pequeño, Pero sí, sé yo no cuáles llegué a son. tenerlo, pero se lo robaba. Aquellos muñecos eran los primeros que incorporaban una muy primigenia inteligencia artificial, Sí. porque él escuchaba cosas que iba grabando y aparte tenía frases pregrabadas que las usaba según la utilidad que tú le dabas al muñeco. Mm. Pero es que llegó un momento en el que esos Furbis empezaron a fallar y hablaban por las noches ¿Ah, sí? solos, se encendían Sí, solos, tengo algún capítulo de cantaban esos que solos. recuerdo, ¿En serio? Sí. No lo sabía. Sí, Esto sí. pasaba, sí. Sí. Y claro, hubo una fiebre horrorosa, porque entre la apariencia de los propios bichos, Sí, que era parecen horrible. gremlins, ¿no? Pues claro, imagínate si encima empieza a cantar por la noche. Además se escuchaba el motorcillo que hacía... Es que a mí me han contado muchas historias de muñecos que se encendían por las noches, ya no solamente esos tío vivos, ¿no?, que había antiguos, sino de que se ponían en marcha. Y yo me acuerdo de un testimonio en Madrid de una chica que me dejó impactadísimo, no lo pudimos sacar en el programa, pero fue tremendo, ¿no?, de ella, como los veía, los notaba funcionar, e incluso sus padres fueron conscientes de ello. Pero muñecos famosos, claro, Annabelle está muy mitificada, ¿no?, que es verdad que tiene lo suyo. Pero cuando hablamos de Robert, que sería el muñeco encantado por excelencia, ¿no, Dani? Sería el más famoso que tenemos, por lo menos de sucesos que han tenido alrededor de él. Sí, desde luego, dejando a un lado a Annabelle, que como hablamos siempre, ¿no?, sobre todo gracias al cine, ha creado una imagen de ella muy, muy expandida. Sí, quizás estaría Robert, que casi que es peor que Annabelle, ¿no? Bueno, sin duda. Robert es un muñeco que va como vestido de marinerito, con una cara y las manos que son un poco un color marronuzco terráceo. Y toda la historia se llama Robert porque el padre es Robert Otto Eugene. Y claro, su hijo se llamaba también Robert. Y esta familia, que era bastante pudiente, tenía una criada que se llamaba Haitiana. La criada era muy importante para Robert, para el niño, porque era casi como su madre. A todos los sitios iban de vacaciones, siempre iba esa criada con él y cumplía casi como esas funciones. Y tenían una unión tremenda. Y la madre de Robert un día ve a Haitiana, a esta criada, cómo está haciendo una especie de rituales en casa. Y eso es lo que a ella le llama la atención, le molesta, y lo que hace es despedirla y pedirle que no vuelva a estar con la familia, ni en contacto con su hijo, ni en contacto con nadie. Entonces le despide de lo que es su vida familiar. Bueno, pues ella, antes de irse, le regala a Robert, al niño, un muñeco que ella hace con sus propias manos. Es un muñeco que dice que se parece a él
Y con el físico y con el rostro, incluso podemos pensar que el atuendo que llevaba. Y el niño lo cogió con todo el cariño del mundo y lo llamó como él. Le llamó Robert. Hasta tal punto de que el niño pedía que al muñeco se llamase Robert y al niño le llamasen Eugene. Entonces cambiaron incluso de personalidad cada uno de ellos. Y hay cosas que empezaron a cambiar, ¿no? Porque el muñeco hacía toda la vida con él, comían juntos, incluso le daba de comer al muñeco. Pero empezaron a moverse objetos, empezaron a haber sonidos, empezaron a haber ruidos. Se rompían diferentes utensilios por la casa y el niño comenzó a cogerle miedo a ese muñeco. Un muñeco que empezó a hacer lo que se dice como travesuras. Por las noches, los padres, cuando se acercaban a la habitación del niño, escuchaban dos voces. Una era la de su hijo y la otra no sabían de quién era esa voz. Pero desde luego lo que sí que tenían claro es que ese muñeco podía haber sido parte de ese ritual que hacía esta mujer. ¿Por qué no ser parte de un ritual de vudú? Porque ella también tenía nociones sobre el propio vudú. Y hubo un día que cuando escucharon unos gritos en la habitación y cuando llegaron se encontraron a Robert el muñeco sobre la cara de su hijo intentando casi ahogarlo. Los padres ya no sabían qué hacer con ese muñeco maligno y lo que no iban a hacer es tirarlo a la basura porque decían que eso podía volver. Así que le recomendaron a unos familiares que lo escondiesen. Y lo esconden en la zona abuhardillada de la casa. Cuando lo dejan arriba, ese mismo día, un familiar que está pernoctando en esa casa fallece de un infarto. Entonces deciden prácticamente deshacerse de él en esa zona de la buhardilla, lo guardan en una caja y se va disipando los sucesos hasta que al final no ocurre nada. ¿Qué es lo que pasa? Los padres fallecen, Robert ya se hace mayor, Robert niño, y él decide recordar las vivencias que tenía con ese muñeco, que él tanto miedo le tenía, casi como tú, Silvia, con esos muñecos, y él dice, ¿por qué no me reconcilio con estos muñecos? ¿Por qué no me reconcilio con él? A ver qué es lo que ha pasado con este objeto. Bueno, pues la verdad es que destruye por completo la familia, y Robert muere en 1974, y la familia vende la casa a un matrimonio con una hija de 10 años. La niña se encuentra a este muñeco, a Robert, y juega con él. Pero por las noches es a la inversa y es el muñeco cuando quiere jugar con ella. El muñeco se lo encuentra otra vez sobre la cara de la propia niña. Se van de la casa y el muñeco lo donan, se lo ceden a unos expertos casi en fenómenos paranormales, casi como los Warren de aquella zona o época, y a día de hoy está custodiado y encerrado en una vitrina de cristal. Todo el que acuda a ese museo lo puede ver y todavía hay quien asegura y dice que se mueve, sonríe e incluso golpea el cristal cuando se acerca a alguna persona. De Robert Dani creo que también se pasó al cine parte de esta historia. Sí, además me gustaría añadir una cosa Sí. que creo que también es importante. Dicen que en la urna en la que está de cristal, si le haces una foto sin su permiso, se cabrea y te lanza una maldición. Eso dicen de Robert. Eso no también, lo sabía, eso no lo sabía. Robert, que por cierto, ¿cómo es la cabeza, ¿no? Ahora tú hablando de Robert, me has recordado una historia que tenía ahí oculta, que la tenía enterrada, y no me acordaba. Y es que una vez me explicó hace mucho tiempo un amigo mío, bueno, un amigo quizás es decir mucho, ¿no? Un conocido, una historia muy parecida con lo que has explicado de Robert, ¿no? El tema es que él tenía un niño pequeñito de unos 5 o 6 añitos y le regalaron un muñeco de estos que hoy podríamos decir como que de los chinos, ¿no? Un Mickey falso, ¿no? Sí. Un Mickey muy falso y muy feo, ¿no? Tenía las patas muy largas, los brazos también. O sea, no era el Mickey original de Disney, ¿vale? Dijéramos, era una falsificación. Con lo cual eso ya implica un poco de mal rollo, ¿no? Mal rollero. El tema es que hubo una época en la que el niño se despertaba llorando todas las noches, el padre acudía corriendo a la habitación, era un niño que ya dormía solo, estamos hablando de 4 o 5 años, ya no tenía pesadillas, ya era un niño que hacía su vida en su habitación. Y se levantaba por la noche, iba corriendo y tenía el muñeco en los pies de la cama, ¿vale? El padre le quitaba el muñeco y el niño siempre le decía lo mismo. Las primeras veces se lo tomó como que tenía una pesadilla recurrente, pero el tema es que le decía que el muñeco
no le dejaba, se ponía en la cama en los pies y no le dejaba estirar los pies. Es que no me deja dormir tranquilo, no me deja estirar los pies. El padre le quitaba el muñeco, tranquilizaba al niño, volvía a dormir y a las 2 horas, pongámosle un tiempo, se volvía a despertar llorando el niño, volvía a la habitación y el muñeco volvía a estar en los pies de la cama. Y el niño quejándose de lo mismo, de que no le dejaba estirar los pies el muñeco. Wow. O sea, una historia... Y fíjate, la tenía enterrada ahí, no me acordaba de ella, ¿eh? Pero esto es una como bien persona has dicho cercana también, a ti. ¿Sí? Le ¿Quién, Silvia? Era una persona cercana a ti, de tu círculo. Sí, bueno, era un compañero de trabajo, sí. Me lo explicó y hace muchos años que me lo explicó ya. No me acordaba de esta historia. Fíjate Ahora, que al decirlo de ocurren Robert, cosas y en la mucho cama más me he cerca. acordado. ¿Eh? Ocurren cosas mucho más cerca de lo que nos imaginamos. Sí. Y es lo que te digo, no nos acordamos, ¿no? Es curioso, la verdad, cómo es la cabeza, pero sí. Y recuerdo que me causó impacto cuando me lo explicaba, porque claro, como narices, o sea, no sé, es que es un poco extraño, ¿no? Pero es perturbador. O sea, yo como padre me planteo que acabo de consolar a mi hijo porque está llorando en lo que yo entiendo que es una pesadilla. Y el muñeco ese, pues a lo mejor en sueños, en un momento de sonambulismo, se ha despertado, ha cogido el muñeco porque le gusta y lo ha dejado a los pies de la cama. Y a las 2 horas vuelve a despertarme el niño llorando, con lo que eso conlleva. Me levanto de mala leche ya, porque, hostia, me está rompiendo el sueño. Voy para allá y me vuelve a decir lo mismo y me vuelve a encontrar el muñeco a los pies de la cama. Pues sí, es inquietante, la verdad. Silvia. Me estaba recordando a una historia que he estado leyendo para preparar el programa, que es sobre una casa de muñecas, también muy reciente. Es que es justo por eso, ¿no? Porque al final no estamos hablando solo de historias que ocurrieran en los años 20, en los años 60 o hace un siglo. No, es que siguen ocurriendo historias con muñecos y mucho más cerca de lo que nos imaginamos. En este caso ocurrió en Sevilla. Un restaurador de arte y objetos antiguos se llama Manuel Velázquez, y contaba su relato muy agobiado hace apenas 3 años. Y eso que Manuel además es un apasionado del misterio, como todos los que estamos en esta comunidad de Abismo, pero cuando te ocurre a ti en primera persona, pues es difícil digerirlo, claro. Entonces él contaba que mientras circulaba con su vehículo por una vieja carretera, vio un caserón al fondo, muy grande, que parecía estar abandonado. Iba con su mujer y su hija en el coche y decidieron parar. Se bajaron, estuvieron haciendo fotografías y grabando para intentar conseguir posibles psicofonías. Ya os digo que es una familia a la que les gusta mucho el misterio. Pero cuando ya se iban a ir, la hija, que tenía apenas 7 años, dijo que veía sobresalir algo de una ventana. Así que entraron, porque estaba abierta, no había puertas, y al entrar vieron una casa de muñecas preciosa, de estilo victoriano también, pero estaba muy degradada. Entonces él, como restaurador, se interesó mucho, le dio el potencial y obviamente decidió quedársela, ¿no? Se fueron para casa y la dejó en la zona de estudio, de taller, donde él suele trabajar. La dejó allí para iniciar un proceso que siempre realiza de la misma manera con los objetos antiguos, que él contaba que era una limpieza inicial, una evaluación del estado de los objetos, un lijado, se quitan las partes de humedades, la imprimación, pero bueno, de momento la dejó allí esperando y pronto vendrían las sorpresas. Su mujer empezó a llamarle todas las tardes diciéndole que se había dejado las luces del estudio encendidas, cuando él se cercioraba siempre de que las apagaba. El perro que tenían en la familia ladraba cada vez que pasaba por al lado de la casa. El gato daba un rodeo siempre para ni siquiera acercarse por allí. Obviamente no le empezó a dar importancia hasta que la hija le preguntó una tarde que por qué había dejado él la casa en su cuarto, la casa de muñecas. Él no había dejado la casa de muñecas en el cuarto de la niña. La mujer tampoco. Y la niña no podía con el peso de la casa de muñecas, que era bastante grande, era casi de su tamaño, de hecho. Y esto ocurrió hasta en 4 ocasiones, el que apareciese esa casa en la habitación de la niña. Pero lo peor estaba por venir.
Una noche comenzaron a escuchar risas muy agudas, pisadas desde el salón, y pensaron que era la niña desde su cuarto, que se había despertado. Pero cuando fueron hasta allí, la niña estaba completamente dormida. Se acercó Manuel hasta el estudio, donde tenía la casa, y efectivamente la luz estaba encendida y la casa movida de su sitio. Manuel apagó la luz, cerró la puerta y una media hora después la puerta volvió a abrirse, se volvió a encender la luz y los sonidos volvieron a ser audibles perfectamente. Esto pasaron unos días, las cosas reposaron y el restaurador empezó a decorar la casa, ¿no? Como tenía previsto. Empezó a poner papel pintado en las habitaciones, compró muebles de estos a escala, pequeñitos. Lo empezó todo a poner bonito en la casa. Un objeto de lujo que podría alcanzar en realidad precios muy altos en el mercado de objetos de arte y de antigüedades. Pero, de nuevo, al anochecer, se escucharon nuevos ruidos. Fue corriendo y los muebles de la casa, esos pequeñitos que él estaba colocando, estaban completamente destrozados. El momento en el que decidieron esta familia tomar una decisión drástica con esa casa, porque algo estaba pasando, fue cuando su hija rompe a llorar una noche, que esto es lo que me ha recordado también a tu historia, Dani. Y dijo que unos enanos le estaban pellizcando las piernas. Los padres miraron las piernas de la niña y efectivamente tenía marcas de pellizcos. Los padres le preguntaron que dónde estaban esos enanos, que dónde vivían, y ella contestó que vivían en la casa. Así que se llevaron la casa al jardín y le prendieron fuego. Este hombre contó después que desde ese día no se volvieron a repetir los fenómenos y su reflexión fue que nunca debemos tomar nada que esté en un lugar abandonado, porque nada está abandonado. Todo pertenece a un propietario en esta vida o en la otra. Una de las enseñanzas más importantes, porque realmente eso de ir a lugares encantados, lugares marcados por la muerte, por la tragedia, el llevarse objetos nunca es un buen consejero. Entonces siempre es mejor dejarlos si están allí, aunque hay mucha gente que se los lleva y si se sabe utilizar y si se sabe cómo guardarlos, pues entiendo que no habría problema con esa dualidad. Madre mía, o sea que esto sería fruto de los enanos. Pero fíjate, en Sevilla, algo muy cercano a nosotros y hace muy poco tiempo. Estamos hablando de unos 3 o 4 años. No conocía yo esta historia. Pero, claro, es un muñeco que se encuentran, un muñeco que se tienen que... una casa, ¿no? Que se tienen que llevar. Y me está recordando a la historia de Leda. No sé si conoces. Es un muñeco que tiene cerca de 250 años. Que su propietario es el señor W. No ha querido decir nunca nada más. No ha querido decir su nombre porque él quiere pasar a ese anonimato. Y procede de un campamento gitano que es donde se encontró este muñeco, ¿no? En una casa abandonada en Nueva Gales del Sur. Es un tipo marioneta. Es muy interesante verle, ¿eh? Ahí se puede buscar Leda con 2 Ds. Y la intenta vender en Australia a un coleccionista de muñecas, pero él dice que cuando va a vendérsela, él no puede salir del coche porque es como que algo le está agarrando. Y él cree que le está agarrando el muñeco. Entonces él lo que decide es ir hasta su casa y llevarse el muñeco con él. Él lo que hace es preguntar sobre posibilidades de magia, porque él también cree mucho en todo lo esotérico, posibilidades de la magia para utilizar el muñeco como un conducto, un cauce para conectar con el más allá con otras personas. Entonces es donde le hablan de la magia simpática que hemos estado hablando. La magia simpática, por cierto, es una creencia... ha sido y es muy importante para toda la etnia gitana, y ese espíritu cercano de alguien que se puede meter en este objeto cercano. Bueno, pues resulta que hacen diferentes pruebas, ritos para hablar con este muñeco e intentar sacar esa información, más luego buscando también entre los historiadores, y resulta que es una madre que construyó este muñeco a su hijo, que su hijo, según esa creencia, se ahogó nada más recibir el muñeco de la madre.
Le llaman Leda porque por las noches se escucha una voz que dice: Leda, sácame de aquí, Leda, sácame de aquí. Un muñeco que él nunca ha querido vender porque se piensa que él o su familia tendrán represalias, y se hizo famoso, pues hubo diferentes platós, a diferentes momentos de televisión, con ataques de histeria de diferentes productores de programas de televisión e incluso de operadores de cámara que vieron mover cuando se sentaba en un sillón, lo dejaban en un sillón puesto y cuando no había nadie decían que empezaba como a articular y empezaba a moverse y la gente iba desapareciendo del plato. Así que realmente escoger un objeto que no es tuyo y sobre todo algo tan cargado de cariño y carisma como es un muñeco o un juguete. Dani, todo esto del programa de muñecos malditos comenzó cuando estábamos Silvia y yo paseando por el Paseo Independencia en Zaragoza y claro, vimos en el cine Barbie, la película. Y si hablamos de muñecos, pues es que resulta que hay una historia de una muñeca Barbie. Sí, hay la Barbie de Pulua, o algo así se llama, sí. Es una muñeca que tiene una historia trágica ligada a ella, porque era una muñequita que llevaba una niña siempre consigo que sufrió una tragedia familiar. Es decir, sus padres creo que fueron acusados de espionaje alemán o algo así en una antigua colonia alemana, y en su huida la niña se precipitó por un acantilado y murió. Los lugareños decidieron hacerle en una especie de homenaje creando un altar a esa niña, ¿no? Y era muy querida. Y entonces, ¿qué pasó? Ese altar permaneció durante mucho tiempo allí, hasta que un día llegó un hombre que portaba una muñeca Barbie, como bien has dicho, que la colocó en el centro del altar, aludiendo a que en un sueño recurrente, se le aparecía una niña con el mismo aspecto exactamente que la niña que había fallecido trágicamente, y le pedía que colocara esa muñeca en ese altar, porque ella tenía una muñeca igual, que nunca encontraron. Entonces pusieron la Barbie y es para que esto es una manera de ver que no solo los muñecos antiguos están cargados de eso, ¿no? O sea, algo tan moderno, entre comillas, como es una Barbie, y tan de moda hoy en día también por el tan manido cine ya, pues también tiene sus connotaciones malditas o impregnado de esa magia simpática, como bien has dicho, ¿no? Que es cargar de algo tuyo un objeto y hacer que tenga parte de tu esencia, al fin y al cabo, ¿no? Y por eso volvemos otra vez a lo de no llevarnos cosas que han pertenecido a otras, porque nunca sabemos lo que nos estamos llevando, al fin y al cabo. Nunca está abandonado del todo, sí. Y ahora me he acordado, si me permites, Nacho, sí, porque ahora, rebobinando, estábamos hablando de Robert, y sí, para que la gente que se haya quedado igual, tú mencionabas a Robert y su paso al cine, ¿no? Pues para que el que no lo sepa, Chucky, el muñeco diabólico por excelencia, está inspirado en la figura del muñeco de Robert. Pues mira, me estábamos hablando, casi todos los muñecos que estamos comentando han sido comprados o encontrados, ¿no? O sea, no fueron creados o comprados de exprofeso para ese niño, salvo Robert, ¿no? Que sería el que sí que le regala la sirvienta que hay en casa. Pero también ocurre esto en Japón, cuando vemos una muñeca con un peinado perfecto, que son los peinados Okappa, que son esos casi acacerolados que tienen las muñecas. Y hay una historia también trágica de una niña a la que su hermano le regala una muñeca. Es un chico de 17 años que está su hermana, que se llama Okiku, está muy enferma, ella está prácticamente terminal, y en un viaje que él tiene en Sapporo, en un anticuario ve una muñeca y decide comprarla para ella, ¿no? Ella la coge con un cariño tremendo, le viste siempre como ella, le llama casi como ella, y al final pues la niña con esa enfermedad terminal, por desgracia, fallece. Incluso fallece con abrazada a la muñeca. Y la madre incluso se lamenta de no haber enterrado a su hija con la muñeca, pero la muñeca la guardan en casa. Y la muñeca, ellos lo que hacen es crear un altar y le rezan y le hacen ofrendas como si fuese su propia hija, por lo cual le generan y le dan vida a esta muñeca. A ese objeto le generan una vida real como si fuese esa dualidad de ese alma, de esa hija que habían perdido.
Dicen que parecía que cambiaba el rostro. Tenía gestos tristes, de pena, los ojos como un poco más caídos. Dependiendo del momento se veía una forma u otra y sobre todo le crecía el pelo. Le crecía el pelo hasta los pies. La familia no sabía muy bien cómo afrontar todo esto y decidió donarla a un templo budista. Se analizó el pelo. Los expertos dijeron que es un pelo humano. Y esta historia ocurre en 1932, o sea que realmente es también reciente en el tiempo. Y actualmente se encuentra en un templo budista, en Japón, en un altar. Miles de turistas se acercan hasta ella para ver si es real. Y todos los meses se corta el pelo porque aseguran los budistas que continúa creciendo y está a la altura de los pies. Y se puede ver en ese altar, o kiku, en lo alto del altar, donde aparece una especie de vitrina. Y tenemos esa muñeca. Tú, Dani, conocías esta historia, ¿verdad? Me sonaba, sí, la había visto, Kiku. Es que además, hablando de Japón, o sea, con ese misticismo y esa creencia tan arraigada en los fantasmas japoneses, no me extraña que no tuvieran ellos también un muñeco maldito por excelencia, ¿no? Pero sí, ahora me ha recordado también a la muñeca que hablamos siempre que igual la gente no la conoce porque no son tan famosas, ¿no? Mandy. Mandy es una muñeca que actualmente está en un museo en Quesnel, en la Columbia Británica, en Canadá. Y también tiene una historia muy curiosa y horripilante, porque la dueña, la persona que donó al museo, la muñeca, dijéramos que pasó una historia bastante truculenta, ¿no? Y es que tenía la muñequita desde pequeña. Y desde pequeña ya acompañaba ese hecho de que la muñeca, pues, ella le decía a sus padres que se movía. Es una muñeca normal y corriente, ¿eh? No tiene nada especial. No es ni muy perturbadora ni nada, es una muñeca normal, la podéis buscar y da un poquito de miedo porque está conservada ahora y es antigua, pero no tiene nada feo. El tema es que siempre le acompañó esto de que se movía, que le hablaban. Lo mismo es lo que hablábamos antes, ¿no? Este patrón que parecen tener todos estos casos, ¿no? Que es como las conversaciones entre el niño y el muñeco que los padres escuchan y, no, Sí. pues es mi amigo, un amigo que a veces es imaginario y en estos casos parece ser que vive dentro del muñeco, ¿no? Que es lo que más miedo da. Pues el caso es que cuando esta persona se hizo mayor, mantenía su muñeca y le tenía mucho aprecio y mucho cariño. El tema es que tuvo un bebé y esta muñeca, según decía la antigua dueña, imitaba el llanto de su bebé. Es decir, había momentos en que no sabía si estaba llorando la muñeca o estaba llorando su bebé. Hasta el extremo en el que una vez casi se ahoga su bebé en llanto porque pensaba que era la muñeca y no le dio importancia. El marido automáticamente cogió y dijo, esto no puede seguir aquí, y la donaron a un museo, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que sí que es cierto que todo esto es lo que hemos hablado, ¿no? Tiene sus historias, pero es muy difícil trazar un rastro de todo esto, de todo lo que pasa, porque todo queda un poco como en la leyenda urbana, ciertamente, porque no hay, yo he buscado y no hay de ninguno, ¿eh? Podemos ver en YouTube, en cualquier red social, miles de historias a día de hoy, incluso actuales, con muñecos que parecen ser que hacen cosas imposibles, pero claro, no estamos libres de lo fake, ¿no? Hoy en día, y no sabes ya dónde está la línea entre la verdad y lo inventado, o lo falseado en este caso. Pero claro, en las historias clásicas, como son estas que estamos tratando, pues es difícil mantener esa trazabilidad, pero no por eso no dejan de ser, pues sí, perturbadoras y, como ya hemos dicho y repetido, inquietantes, aterradoras en muchos casos y dignas de contar, por lo menos. Estábamos ahora buscando la fotografía aquí, Silvia y yo, en el ordenador. Y ¿De Mandy? Sí, Sí. tiene el rostro desfigurado. Está Sí, como resquebrajada, está ¿no? pocha ya. Bueno, pues es como si le hubiesen propinado algún golpe así como con rabia, ¿no? Bueno, Igual es que fue el marido antes, cuando casi se muere su hija. Claro, antes es que no se las, sabe. las muñecas, sabéis que las hacían normalmente de cartón Sí. y a algunas les ponían por encima una capa como de esmalte. Entonces, yo creo que eso es lo que le ha pasado a esta muñeca, ¿no? Que se ha resquebrajado un poco el esmalte que va sobre ese posible cartón. Fíjate, A es lo de las mejor que la más humedad. mal rollo me está dando, ¿eh? Sí, 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 Pues, sí. pues, menos mal que he dicho que no era la que daba mucho miedo. Sí, no, eso es que no lo has visto. Silvia, en Japón había otra muñeca. Bueno, en Japón hay una leyenda que viene de una muñeca tradicional, pero que
dejó de ser una muñeca tradicional que se regalaba a los niños porque se le atribuye una maldición. Anda. Esta muñeca se llama Noroko. Y es que tú la ves y por sí misma parece un monstruo. No tiene cara, solamente tiene el pelo muy largo, negro, Oh, casi como la imagen que tenemos de Ring, ¿verdad? Y además tampoco tiene pies. El caso es que esta muñeca, en el periodo Edo, en Japón, cuentan como un emperador japonés fue asesinado por sus súbditos, quienes le arrancaron el corazón, lo guardaron dentro de una de esas muñecas típicas y lo arrojaron al mar. Esto lo hicieron con la intención de sellar el alma del emperador, pero el corazón de este se supone que esta leyenda cuenta que le habría terminado dando vida a la propia muñeca, a Noroko. Hay otras fuentes que dicen que el origen de esta muñeca es otro, es que era una noble de China que fue asesinada con un cuchillo durante un ritual. Su sangre cayó en una de estas muñecas Noroko, de las tradicionales, y su alma quedó encerrada. Me ha perturbado mucho lo de sin rostro y sobre todo sin pies. Y más viniendo de Japón, ¿no? Esa creencia que hay en lo fantasmal, en lo sobrenatural. Los fantasmas, pues siempre que tú hablas con una persona que tiene una visión, con algo que no debería de estar allí, que no debería existir, no suele tener nunca pies. Siempre cuando hay un avistamiento en una carretera, una visión en un camino y te la cuentan, yo siempre hago la misma pregunta. ¿Tenía pies? Se quedan mirándote y te dicen, recuerdo todo menos los pies como eran. Otros te dicen que queda como una neblina, ¿no? Que desaparece y no se ven los pies. Y otros son los que llaman los sin rostro, que a mí tanto me han impactado con historias y leyendas también que ha habido en España. Y más, oye, la música de hoy es tremenda. Tenemos más historias de muñecos así marcados un poco por la tragedia o por la maldición, o bueno, por cosas extrañas en España. Si quieres viajamos hasta México, que es una historia que a mí me encanta, Vale. que es la de la Isla de las Muñecas. Está a 20, es una isla a 20 kilómetros de la Ciudad de México, que se llama Xochimilco. Tiene casi 200 kilómetros de canales navegables, naturaleza salvaje, en estado puro, que de por sí podría atraer, ¿no?, a cualquiera que quiera viajar hasta allí con estas características, pero quienes se acercan a este lugar lo hacen por otros motivos. Y nada relacionados obviamente con sus parajes, sino por el morbo y la curiosidad de visitar un lugar aterrador que podría ser digno de cualquier película. Está conocida como Isla de las Muñecas, es el lugar del planeta con mayor número de estos juguetes en sus tierras. El último cómputo se estableció en más de 1.500 repartidas por todos los rincones. Están colgadas de los árboles, clavadas en las fachadas, en los caminos, te acompañan en las laderas, te reciben en los dinteles de las puertas. Y todas siguen un mismo patrón. Son antiguas, con signos de uso durante décadas. A algunas les faltan, de hecho, los ojos, extremidades, están sucias, a otras les han arrancado el pelo. Así que imaginad ir a esta isla, caminar por esos senderos con miles de ojos que se te van clavando, redondos, inertes, pero que además te siguen cada movimiento. ¿Qué pasa con estas muñecas? ¿Por qué están ahí? Pues la historia detrás de este terrorífico lugar, sin duda, casi que es más terrorífica o más tétrica, más triste que el propio escenario. Y todo comenzó en los años 50, cuando el guardián de la isla, don Julián Santana Barrera, comenzó a saldar una deuda, como él decía, de su alma atormentada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? Pues él se encontraba nadando por uno de los canales cuando se cruzó con una niña que también estaba nadando. Estaba tranquila, junto a su muñeca, nadando las dos, hasta que la niña se enredó con unos lirios en la orilla, con unos juncos, y terminó ahogándose.
mientras ella no hacía más que gritar el nombre de su propia muñeca. Pero el guardián de la isla, Barrera, no pudo hacer nada por salvar la vida de la niña. Lleno de culpa, comenzó a sentir la presencia, decía él siempre, en forma de fantasma, de esta niña, gritos y llantos. Y al cabo de un tiempo encontró la muñeca perdida de la niña en el mismo lugar del accidente. Así que decidió entonces colgar la muñeca en su propia casa a modo de amuleto para honrar a la pobre niña. Y con el tiempo fue encontrando más juguetes en el canal, más muñecas abandonados, de repente iban apareciendo. De todos los tipos, de todos los tamaños, él iba colgándolas. Para el ermitaño, para este guardián, las muñecas empezaron a ser las guardianas que protegían la isla y las fue distribuyendo durante décadas. De hecho, hay visitantes que aseguran que han llegado hasta la isla viajando en el ferry, pero que han llegado hasta allí guiados por las voces de las muñecas que les llaman. Este hombre al final nunca pudo superar el ahogamiento de la niña y lo que hizo fue que se fue en 2001 de excursión a donde sucedió 50 años atrás ese trágico accidente y bueno, se suicidó. Una muerte que nunca pudo olvidar sin duda. Pues aquí escuchando Somnia, Sueños, sobre el grabado El arte de volar de Francisco de Goya. Hoy estamos todo el programa con música de Iker Jiménez de fondo. Le digo, voy a poner para Juguetes Rotos una lista solamente de tu música a ver qué experiencia hay. Y me estaba acordando yo ahora, cuando has dicho esa forma de coleccionar muñecas, de ir encontrándolas. Un sitio al que fui hace unos años, en concreto a un punto he ido muchas veces, como es Trasmoz. Y hay una casa, no sé si la conoces tú, ¿has estado en la casa de un escultor de Trasmoz? No Sevillano. caigo. Bueno, pues esa casa estaba de casualidad, él no suele estar en Trasmoz, pero pude entrar con Paco Pérez Caballero. Yo creo que si le digo a Paco Muñeco Trasmoz, se va a quedar completamente anonadado de recordar ese momento. Accedemos a la casa, muy sombría, no hay prácticamente luz. Y recuerdo que tanto el salón como las escaleras que subían hacia el dormitorio, solamente había crucifijos funerarios. Todas las cruces funerarias las habían ido comprando, recogiendo las que estaban abandonadas, y era toda la ornamentación de la casa. Incluso su dormitorio, su cama, estaba ornamentada con cruces funerarias. Bueno, se me ocurrió bajar al sótano, porque le dije si podía ver la casa, y me dijo que sí, sin ningún problema. Y dice, además hay un sótano. Y en el sótano, bueno, es que lo tenía en Instagram, en mi cuenta, voy a intentar buscarlo porque quité la fotografía, a ver si la encuentro. Y el sótano eran todo muñecos, todo bebés. Y me acuerdo que había cunas repletas de muñecos dentro, algunos intentando escapar de esas cunas, otros sin ojos, con los ojos rotos o arrancados, rasgados. Y había muñecos ahorcados del techo. Y cómo pendían de las cuerdas muñecos mientras había cruces de enterramientos reales de niños. Ese era el sótano de la vivienda. De un artista maravilloso a él, pero un recuerdo que jamás conseguiré borrar, el encuentro con los muñecos en Trasmoz. Mr. Krell, cuéntanos. Dígame, Nacho. Mira, me estaba acordando ahora mismo que sí que tenemos en España. Parecemos muñeco. un grupo de abuelos acordándonos de historias aquí todos. Bueno, abuelo cebolleta, como se suele decir, Sí. ¿no? Nos vamos acordando. No, porque cuando Nacho me llama con, no sé, un día de antelación para hacer el programa, pues, claro, uno tiene que documentarse muy rápido. Entonces, todo explota en la cabeza, ¿no? Y te vas acordando de cositas. El tema es que sí tenemos un muñeco medianamente famoso. Es más, fue en plena pandemia aquí en España cuando se puso a la venta en Wallapop. Era Venancio. Me estaba acordando ahora. Venancio, el muñeco sucio. Venancio. Era un muñeco lleno, literal, cito textualmente como ponía el anuncio, lleno de mierda. ¿Vale? El muñeco.
Lo estamos el muñeco, buscando. sí, sí, sí. A Si ver. buscáis fotos, lo veréis. O sea, Venancio es el muñeco sucio, ¿vale? Lo compraron en Madrid, una familia de labradores manchegos, para uno de sus primogénitos, y se dice, porque hay muy poca información sobre él, le hacen una entrevista al que puso el muñeco a la venta en Wallapop por 500 euros, y estamos hablando en junio del 2020, en plena pandemia casi. El tío quería hacer el agosto. Y pone eso, que susurraba al oído del niño, que le daba mucho miedo y que nunca lo lavaron, no sé por qué. Venancio, el bueno de Venancio, el muñeco maldito español. El bueno de Venancio. Oye, ¿os acordáis? Ahora que también estamos hablando mucho y hemos pasado por alto algo que creó una histeria colectiva hace relativamente poco y tiene que ver con un muñeco. ¿Os acordáis de Momo? Bueno, Ujú. Bueno, ¿no tenías tú por ahí? Momo lo tengo por aquí, el pequeño, ¿no? El de Juan Villa. Momo, me acuerdo que abrimos temporada de Cuarto Milenio, que lo hice yo con Iker y Carmen, el programa de Momo, que hicimos una recreación a gran escala a lo bestia. Y Momo provocó muertes. Y realmente era un muñeco de una exposición normal de Japón, Sí. pero que se fue viralizando. Hubo números de teléfono donde había que llamar, entonces te proponía el suicidio, te proponía diferentes cosas. Yo llamé a todos los que había. Se iban desapareciendo los teléfonos, pero al final, bueno, sí que había uno que te iba respondiendo, pero bueno, ya sabes que yo cuando entro en estas cosas y hay teléfonos, soy el primero en llamar a ver qué narices está al otro lado de la línea, ¿no? Pero sobre muñecos, hay una muñeca que se llama Claire, que es una historia de una niña, ¿no? De 8 años, que su vecina le regala una muñeca. Está aquí pues todo normal, ¿no? Una vecina anciana, ya mayor, y la regala porque dice que se parece a ella. Pero en realidad no. Lo que buscaba esta anciana es una excusa para deshacerse de esta muñeca. A la niña no le gusta, no le hace ninguna gracia, la deja tirada en una mecedora. Iba a estar mucho tiempo en esa mecedora la muñeca. Pero una noche ese juguete se activa. Se activa solo, empieza como a moverse y también se empiezan a poner en funcionamiento pues lo que serían las cajas de música, los carruseles de tío vivos de aquella época. Y un día vieron que la muñeca, llamaron los vecinos, porque la veían correr por las ventanas. Decían que por la noche había una muñeca que estaba corriendo por los ventanales de esa casa. Y los padres vieron que la muñeca corría alrededor de su cama. Y escuchaban una risa de fondo, ¿no? Me parece incluso un poco exagerada esta historia. Pero los padres, bueno, lo achacaron a que la niña también tuviese miedo a la oscuridad, hasta que ellos sí que lo vieron alrededor de su cama. Y siempre la muñeca estaba a los pies de la cama de la niña y cuando se acercaban los padres esa muñeca giraba el rostro, giraba su cuello y giraba la cara hacia ellos. Fruto del pánico, a la niña la tuvieron que ingresar con un ataque de ansiedad, pero no se conocía la historia real de esta muñeca. Estamos en el año de 1900, un poco casi mitad ya de ese siglo XX, porque en el año 1900 la casa de la vecina se construye sobre unas antiguas vías, donde había habido un accidente con 38 fallecidos. Y esa vecina se encontró la muñeca en el armario, no sabía de dónde procedía, pero comenzó a escuchar ruidos, pasos, gritos, lamentos, hasta que un día se encontró dientes de oro en el lavabo que aseguraba que los había colocado esa muñeca y como no sabía cómo deshacerse de ella, se la regaló a esta niña y ahí es donde dicen que podía tener el espíritu de alguien de esos fallecidos en el tren o, por qué no, ser de ese mismo accidente de tren, pero desde luego es una de las muñecas, la muñeca Claire, una muñeca de porcelana con lo que conlleva ese trabajo casi de biscuit, donde se mete en hornos a altas temperaturas. Y a mí las muñecas, no sé qué opinaréis, yo soy un enamorado porque me gusta mucho la historia de las máscaras de muerte, de cuando un día tenemos que hacer un programa de las máscaras de los muertos, de cómo el último recuerdo, viene de época muy antigua, de cómo los romanos lo utilizaban mucho, se hacían las máscaras funerarias, que se llaman. Entonces estaba ese retrato casi del más allá de esas personas. Y al final una muñeca no deja de ser un rostro de cerámico, de porcelana, de yeso, y sería casi como los rostros de los difuntos, de los fallecidos, pero con esos ojos abiertos que tendrían. No sé. Al final, cuando ves un
una máscara funeraria, tú ves el positivo y el negativo. Claro, realmente ese positivo es un muñeco, el rostro. Y claro, luego el negativo es lo que tú ves y que te impacta tanto, pero luego eso coloreado, con todos los pigmentos, con esa forma mucho más trabajado, al final puede ser considerado un muñeco. ¿Y por qué no? ¿Algún muñeco que tenga esos moldes de máscaras funerarias antiguas? Si os fijáis, todo tiene que ver con atrapar el alma, ¿no? de una persona en concreto. Normalmente las historias que hemos estado recordando hasta ahora han sido niños, pero ¿por qué no también a raíz de adultos fallecidos con sus máscaras funerarias? Tenemos esa necesidad de darle alma a todo, de todo lo que tiene apariencia humana, dotarle de una personalidad. Humanizarlo Quizá, también. sí, por sentirnos acompañados. Bueno, es casi lo que ocurre también con los animales, ¿no? Que se humaniza muchas veces el... Bueno, no entremos en ese... No, bueno, bien, pero realmente... Porque al final el animal te está dando un amor que el muñeco no te da, querido don Bueno, Ignacio. el muñeco se lo creas tú, ¿no? Pero bueno, estamos ahí Ay. hablando un poco de humanizar. Hay quien se ha casado con una muñeca hinchable. O sea, imagínate si le da el amor. Sí. Pues fíjate, además ahora han vuelto a estar de moda. Sí, claro. Bueno, ahora los robots, muñeco. Y no hemos hablado de los autómatas. Los autómatas creo que tienen un programa en sí, los autómatas en general. Me gustaría traer un autómata aquí a Abismo. Tengo un amigo que tiene 3 autómatas originales antiguos, y son muy interesantes porque hay unos que funcionan por medio de engranajes y otros que son como una especie de juego de cuerdas de polea de tripa, que es como eran las cuerdas antiguas, y es como un títere pero por la espalda, ¿no? Y esas bocas desencajadas, cómo se van moviendo, y hay uno que es casi como un sirviente y otro pues directamente que mueve todo el cuerpo. Claro, si tú le incorporas una voz. Y acuérdate que autómatas hay incluso pájaros autómatas y animales autómatas que se hacían. Es el comienzo de la robótica. Bueno, ¿tenemos alguna otra historia así para contar, Mr. Krell? Bueno, poco más. Es que es lo que te digo. Hay mucho. Redundaríamos encima de una. Es que si la gente busca las historias de muñecos malditos, es lo que hemos hablado antes, ¿no? Casi que se pisan entre ellas, ¿no? Quitando aspectos muy específicos. Básicamente es lo mismo. Muñecos que se mueven cuando nadie les mira, muñecos que susurran, muñecos que lloran, muñecos que gritan, muñecos que imitan la voz humana, y claro, lo cual no deja de ser aterrador, pero es ese patrón común. Sí que me gustaría, a ver, sabéis que yo en esta vida tengo 3 pasiones: el misterio, el cine y los videojuegos, ¿no? Entonces siempre intento aunarlo todo. El cine, una vez más, yo pido perdón a la audiencia porque siempre lo llevo todo como un poco al cine, ¿no? Pero es que es verdad. O sea, el cine es una representación del arte, es una representación de las creencias, de cierta manera, del ser humano y de sus miedos también. Y cierto es que hay muchas películas, sobre todo, evidentemente, de terror, ¿no?, que beben de ese miedo a los muñecos. Recuerdo el terrorífico payaso de Poltergeist, por ejemplo, ¿no? Ese payaso que tenía ese momento tan especial en la película, que era aterrador, aterrador. Hemos hablado antes de Chucky, ¿no?, el muñeco diabólico del que bebe toda la historia de Robert. Recuerdo aquel Puppet Masters también, con ese era una especie de títere, con el pelo blanco y la tez pálida, también como en medio de porcelana, y ese traje y ese sombrero de copa. Era aterrador también. Y muñecos en el cine, incluso en los videojuegos. Se nos ha siempre esa similitud antropomórfica que buscamos. Recordemos a Slenderman también, ¿no? Bueno. Cómo buscamos también ese sin rostro, ese traje en el bosque, esa descontextualización, no con el entorno que se busca, del cual también han hecho videojuegos y alguna que otra película. Pero básicamente es eso, es uno de los mayores miedos del ser humano, que lo refleja en todos los aspectos del arte y de la vida. Muy interesante. No, de verdad. Además, en el cine luego se transforma, ¿no? No es el muñeco original. Por ejemplo, Annabelle no es como se ve en la película. Annabelle es un muñeco de trapo. Muñeco de trapo, casi triangular lo que es el rostro, pero no tiene nada que ver con la que se ve en la película. El pelo sí que sería del mismo tono, así un poco silváceo. Silváceo. Silvia, ¿tenemos algún otro caso? Me estaba acordando que no solo hay cosas negativas de atribución de
alma o de poderes a los muñecos. Estaba recordando las muñequitas quitapenas estas, no sé si sabéis de lo que No. hablo. Estas que son Quitapenas. típicas, sí, de Guatemala. No. Entonces te vienen como en una cajita, tú cuando vas allí es como el souvenir típico, ¿no? Y te vienen en una cajita, aquí también las venden en España, las puedes encontrar en muchos sitios. Vienen muchas. Y entonces tú lo que tienes que hacer es coger las que necesites, unas cuantas, lo pones debajo de la almohada y se supone que esas muñecas van a absorber tus problemas, todas tus preocupaciones, toda tu tristeza y te lo van a quitar a ti. Pues sería genial. Me dices Sería una caja. maravilloso. Vaya, ¿dónde están que me compro 10? ¿No las habéis visto nunca? No. Pues ya No, traeré. Pero Yo no, creo que... yo es que además no puedo dormir muchas veces por las preocupaciones que llevo en la cabeza. No lo sabía. Pues tengo, creo, sí. ¿Tienes tú? Creo que las tengo. Pues tampoco te sí. iría mal a ti No, ponerlas desde debajo de la luego. almohada. Lo que pasa es que las tengo un Ajá. poco. Las tengo en casa de mis Y padres. estaban ya cargadas, Con el ¿no? resto de muñecos. Están cargadísimas. Oye, Silvia, pregunta fácil. ¿Cuántos años llevas tú en televisión? 13. ¿Y en 13 años nunca te has encontrado en una historia así de muñecos ni de cosas malditas? Con tantas miles de entrevistas que te han tocado hacer. Cosas relacionadas con la ¿Ventriloquía? Sí. Ah, sí. Ventriloquía. ¿Y recuerdas? No recuerdo dónde ¿O te estoy era. poniendo en un compromiso? Sí, un poco, pero no recuerdo dónde era. Ay, y además, antes que hemos hablado de Doña Rogelia, sí que recuerdo haber hecho un reportaje a un coleccionista aquí en Zaragoza. Bueno, es el mayor coleccionista que hay de objetos de los 60 y 70 relacionados con la infancia. Pero tiene una de estas Doña Rogelias. Es igual que la original, en realidad. Y fue uno de los sueños de mi vida coger esa Doña Rogelia, poder mirarla cara a cara. ¿Tú has visto alguna vez a Doña Rogelia de cerca? No. Dicen que Pues es sabes aragonesa. que, sí, bueno, es verdad. Me transmitió mucha paz, ¿Ah, sí? te lo juro. Sí. Es curioso. Ah, no te voy a decir, iba en una maleta, no, el baúl era la Quizá piqueta. es porque a mí me hizo tanta ilusión, ¿no? Verla y poder tocarla, pero me dio mucha paz, una sensación de alegría Fíjate. muy bonita. Yo hoy me he quedado sorprendido con la historia del sevillano, los enanitos, de verdad. Es que era de lo que no esperaba hoy. Los No, enanitos de la ha casa de sido muñecas. curiosa, ¿eh? Ha sido curiosa, sí. Sí. La Dani verdad. no opina, no contesta. No, bueno. Bueno, creo que ha sido un programa muy interesante. Yo aquí estoy con esta amiga. Oye, la gente, si nos quiere comentar sus historias o si les ha pasado algo, tanto en el chat en YouTube o en los comentarios aquí en iVoox, que nos viene genial darle al corazoncito de like y hacer un comentario, eso es maravilloso. Y oye, si queréis ponerle nombre a esta muñeca que yo tengo aquí, esta muñeca que vamos a subir una foto de los dos en comunidad de iVoox. ¿Te parece, Silvia? Ujú. Subimos una foto de ellos y... Dani, ¿por qué te ríes? Porque estás para foto tú ahora con la muñeca. Bueno, oye, alguien que me quiere y me hace caso. Pues parece José Luis Moreno ahora. No me hagas hacer trucos de ventriloquía, se pondrán a hablar. Bueno, fantástico, ¿eh? Fantástico. Y me gustaría... Vamos a dejar esta muñeca en una estantería con el cowboy y veremos a ver qué es lo que pasa. Pero se mueve completamente todo, ¿eh? Absolutamente todo. Es alucinante. Parece que esté dando la bendición. Es genial. Pásame el otro, por favor. Quiero verlo un Voy. poquito más de cerca. El otro, tienen la mirada cada uno para un lado, ¿eh? Son perturbadores. A ver, La mirada a cada mí uno... bonito. Sí, Me da pero miedo, a ver Pero se Sí, miran están entre mirando ellos. cada uno para un lado. Se miran entre ellos. Da miedito. Ah, sí, ¿tú crees que son pareja? Oh, no, bueno, depende cómo los pongas, pueden ser o muy amigos o estar peleados. Si No, los no, pones a- pero son diferentes, no tienen... No tienen nada en común. Se pueden ¿no? O si sentar, pueden- además. Pero no son de las mismas proporciones ni... No venían
juntos, quiero decir. Vamos, que no son del mismo set. Mira, 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 se mueve completamente, se puede sentar. Sí, este Ah, también. pues Fíjate, nada, los siéntatela, siéntatela zapatitos. ahí. No, al pero, lado de pero Señor sin Nieves. rodillas, ¿no? Rodillas no se pueden Se mover. las arrancamos las rodillas. Ah, vale, vale, vale. No, las rodillas no se mueven. Están operados. Es increíble los materiales con los que tienen hechas las Patapalo. las ¿Cuánto vestimentas. pueden tener? Más de 100 años, ¿no? ¿Has dicho? 100, Seguro. 100 años. Vamos a echar 100 Parece años, un poquito más. increíble. igual. Surrealismo mágico. Sí, Eso sí, sí, sí. que Oye, a mí pues, esta imagen es del surrealismo Casual, mágico. Casual. Fíjate, Sí, sí, aquí sí. estamos la familia completa. Estamos aquí todos. Bueno, Mr. Krell, vamos a poner aquí una música chula de despedida porque ya mismo llega la recta final. Vamos a ver qué ponemos. You can run on. Bueno, es una música perfecta para el muñeco que tienes allí, ¿eh, Silvia? Para el vaquerito. Sí, 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 sí. Vaquerito rockerito. Johnny Cash, en toda regla. Mr. Krell. Gracias por Krell en los muñecos malditos. Porque que haciendo rimas es que eres grande. Nacho. Bueno, ya sabes que mi humor no está al nivel de todos. No, De los usuarios. Es especial y único y original. Gracias a ti, gracias a Silvia, por querer invitarme y compartir esta... A mí no, fue cosa de Silvia. Bueno, pues Silvia, gracias a ti, ¿vale? Nacho, o sea, ¿esto qué quiere decir? ¿Que Nacho no me invita nunca? No, no, no. No sé por qué ha dicho eso, no lo sé. No lo sé. No, que es broma. Que es broma. Ah, vale, gracias. Me quedo más tranquilo. Que tenemos siempre nuestros pensamientos. Además, Silvia no te llama Dani, te llama Krell. ¿Yo? Ah, bueno, bueno. sí. Sí. Es mi nombre. Ah, sí. Pues, a ver, Nacho, no te inventes cosas, ¿eh? Bueno, yo le llamo como tú quieras, ¿no? Exacto. Exacto. Bueno, oye, que gracias, de verdad, que ha sido una charla coloquio muy interesante y la estampa ahora mismo con esa, a mí me produce terror esa muñeca. Yo no la tendría en mi casa de noche y si no la taparía. Pues la vamos a tener aquí. A ver qué es lo Pues que nada, pasa. bueno, tampoco me sorprende. Pero lo dicho, muchas gracias. Ha sido un placer y nos vamos viendo. Muy bien. Bueno, Dani, un abrazo, Rey. Chao. Adiós, te decimos todos adiós, 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 adiós. Bueno, Silvia, Bueno, maravilloso. a ver qué Mira que historias salimos- podemos salimos contar. todos. A ver qué historias podemos contar con ellos dos, ¿eh? Bueno, veremos Seguro que nos da para mucho. si sobrevivimos mucho tiempo. Quién sabe, igual ya no. Pues muchas gracias A ti. y la próxima semana más, ¿no? Ujú. Porque Abismo en agosto no No descansa. cierra. No, aquí no cerramos. No cerraremos ni por Navidad. Un abrazo. Go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut you down, tell him that God's gonna cut you down, tell him that God's gonna cut you down.